Asimismo, que el Señor le bendiga una vez más. Abrimos la palabra del Señor. Vamos a la carta a los Romanos. La carta a los Romanos leemos el capítulo 8. El capítulo 8 leemos y lo hacemos dándole gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Es bueno usted y es para siempre su misericordia, Señor. Dios del cielo y de la tierra, Padre, hemos leído su santa e infalible palabra. Padre, sea usted, Señor, iluminando nuestras vidas y asimismo, Señor, acercándonos más y más, Señor, oh Dios, a su eterna y soberana voluntad. Padre, todo lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, damos gracias al Señor. Maravillosa lectura la que hemos tenido. Amén, alabado sea nuestro Dios. Capítulo 8, prácticamente la continuación del capítulo 7. Amén, alabado sea nuestro Dios. Eso es así, amén, uno de los capítulos enriquecedores del Evangelio, uno de los capítulos, alabado sea nuestro Dios, así en contraste entre la vida, alabado sea nuestro Dios, vivida en el Espíritu, vivida en la voluntad a este Dios soberano, y la vida, alabado sea nuestro Dios, en la carne, viviendo asimismo la vida sin, alabado sea nuestro Dios, buscar la voluntad ni hacer la voluntad de este Dios soberano, maravilloso, alabado sea nuestro Dios. Y por eso en el capítulo 7 encontramos aquella expresión de aquel hombre que decía: pobre de mí. Pobre de mí, miserable de mí. Encontramos esa expresión de este hombre hablando, alabado sea nuestro Dios, y diciendo: pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Esa es la expresión que encontramos en el capítulo 7, y por eso es que le dije que el capítulo 8 es continuación de lo que es el capítulo 7, alabado sea nuestro Dios, porque vemos cómo este hombre a sí mismo expresa, alabado sea nuestro Dios, que al venir y conocer la ley se dio cuenta que la ley era santa, la ley era justa, la ley era buena, alabado sea nuestro Dios. Y fue por la ley que él pudo darse cuenta que la codicia era pecado, alabado sea nuestro Dios.
Fue por la ley que él se dio cuenta que codiciar era pecado, que la codicia era pecado. Y fue la ley que vino a revelarle, alabado sea nuestro Dios, que la codicia era pecado. Y vemos estas expresiones, y por eso él hace esa expresión de decir: pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo? Alabado sea nuestro Dios. Y más adelante dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque es el único que puede librar la vida del hombre, es el único que puede liberar la vida del hombre, es el único que puede, alabado sea nuestro Dios, restaurar la vida caída del hombre. Cristo Jesús es el único que lo puede hacer. Por eso Cristo Jesús dijo, alabado sea nuestro Dios, y una expresión maravillosa que el Señor Jesucristo dijo: separado de mí nada podéis hacer. Eso fue lo que Cristo Jesús dijo, y eso es lo que Cristo Jesús le sigue diciendo al hombre: separado de mí nada podéis hacer. Alabado sea nuestro Dios. Es por eso que el hombre separado de Cristo Jesús no puede hacer nada. Separado de Cristo Jesús, siempre el hombre va a querer vivir su vida en justificaciones, en venir y estar cada día autojustificándose a sus acciones. Siempre el hombre va a querer seguir viviendo su vida en esa condición. Alabado sea nuestro Dios. Siempre el hombre separado de Cristo Jesús, separado de ese sacrificio vivo, único y verdadero, hecho una vez y para siempre en la cruz del Calvario, el hombre va a vivir siempre autojustificándose. Alabado sea nuestro Dios, porque el hombre se justifica en muchas cosas. El hombre quiere justificarse, se justifica en esto, se justifica en lo otro, y condena a aquel que él piensa que no está haciendo lo que él cree que él está haciendo bien. Alabado sea nuestro Dios. Pero la palabra del Señor nos expresa, alabado sea nuestro Dios, en el capítulo 7, aquella expresión de este hombre que dice, alabado sea nuestro Dios, que se dio cuenta de que el mal estaba en él, porque lo que verdaderamente anhelaba hacer no lo podía hacer, y lo que no quería hacer, esto es lo que hacía. Eso es lo que aquel hombre expresa, alabado sea nuestro Dios. Y se dio cuenta y se da cuenta de que el mal, alabado sea nuestro Dios, estaba, dice, en él. Alabado sea nuestro Dios. Eso es lo que se dio cuenta. Ahora bien, la palabra que hemos leído, que le dije hace un momento, que es continuación de este capítulo, alabado sea nuestro Dios, y dice el verso 1 de una manera maravillosa: ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora pues, dice asimismo la palabra del Señor, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es una declaración maravillosa, extraordinaria, alabado sea nuestro Dios, de venir y declarar. Alabado sea nuestro Dios, y decir: ninguna condenación hay pues ahora. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Aquel hombre estaba exclamando hace unos momentos y diciendo: pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Alabado sea nuestro Dios. Y más adelante dice: da gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahora bien, comienza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Eso verdaderamente es una seguridad que tiene todo aquel que sabe que su vida está en Cristo Jesús. Es una seguridad plena, alabado sea nuestro Dios, en su corazón, en su alma, en su espíritu, de saber que ahora que está en Cristo, ninguna condenación hay. ¿Por qué? Alabado sea nuestro Dios, porque hubo un sacrificio único, real y verdadero en la cruz del Calvario. Alabado sea nuestro Dios, y ahora somos justificados en ese sacrificio. Alabado sea el Dios Todopoderoso, y es por eso que todo está en la persona de Jesucristo, en la persona, en el sacrificio. En el sacrificio, alabado sea nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Y por eso dice: ahora pues, ninguna condenación hay.
Y hablábamos hace 8 días, alabado sea el Dios Todopoderoso, de cómo Dios, allá en el capítulo 6 del Génesis, expresa alabado sea nuestro Dios. Y dice que decía el Señor que la maldad de los hombres se había multiplicado, y expresaba la base de nuestro Dios. Se expresaban 3 palabras en ese verso, el verso 5 del capítulo 6 de Génesis, y decía que toda intención del corazón del hombre era solamente de continuo al mal, alabado sea nuestro Dios. Hablaba también y expresaba otra palabra en ese mismo verso, y decía que siempre las intenciones del corazón del hombre eran de continuo al mal, alabado sea nuestro Dios. Hablaba extraordinariamente diciendo que todo, el pensar, el sentir del corazón del hombre era de continuo al mal. Y por eso le dije hace unos momentos que como el hombre se quiere autojustificar a la base de nuestro Dios, porque el hombre dice yo no hago esto, yo no hago aquello, y quiere condenar a aquel que cree él que está haciendo lo que él no hace. Pero a la base de nuestro Dios, la palabra del Señor que hemos leído más adelante en el capítulo 1 de la misma carta a los Romanos, en el verso 18, habla y expresa y enumera todo, alabado sea nuestro Dios, todo cuanto acontecimiento hay en la vida del hombre sin Cristo Jesús. Y enumera no uno, sino enumera muchos. Enumera no uno, sino enumera muchos. Alabado sea nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Y es por eso que el hombre está pleno y se siente pleno y está satisfecho y está contento y está, alabado sea nuestro Dios, el hombre sintiéndose bien, alabado sea nuestro Dios, bien, porque ahora el hombre ha puesto su confianza en una roca sólida, ha puesto su confianza en algo sólido, no en algo que se puede mover fácilmente, alabado sea nuestro Dios. Y ahora su confianza está en Cristo Jesús. Ahora su confianza está en Cristo Jesús, alabado sea nuestro Dios. Vivimos en un mundo en que día a día, alabado sea nuestro Dios, día a día vemos cómo se va debilitando cada vez más. Vivimos en un mundo en el que día a día podemos ver, alabado sea nuestro Dios, cómo los problemas van aumentando más y más. Vivimos en un mundo donde podemos ver y podemos darnos cuenta cómo se va incrementando cada día más y más aquello que la palabra dice que toda intención, aquello que la palabra dice que siempre la intención del hombre está de continuo al mal. Vemos y vivimos en ese mundo de inseguridad. Vivimos en ese mundo de inseguridad, alabado sea nuestro Dios, en donde el hombre y la mujer no se sienten seguros, en donde el hombre y la mujer quieren encontrar una seguridad, en donde el hombre y la mujer quieren encontrar, sentirse seguros, caminar seguros, vivir seguros, estar seguros, y comienzan a ver en dónde poner su confianza, comienzan a ver en dónde poner esa confianza que a ellos de alguna manera les va a hacer sentir seguros. Eso es lo que pasa, alabado sea nuestro Dios, en la sociedad. Y vivimos en ese mundo de inseguridad. Por eso cuando pasan los acontecimientos que pasan en la sociedad, que pasan en el mundo, los hombres comienzan a ver en qué se falló, qué fue lo que estuvo mal. La seguridad no estuvo a plenitud, la seguridad falló, las autoridades fallaron, las autoridades descuidaron este o aquel, o este punto, o el otro punto, y comienzan a ver cuál fue la inseguridad que hubo en aquel acontecimiento. Pero vemos a la luz de la palabra del Señor, vemos a la luz y a la plena luz de la palabra del Señor, alabado sea nuestro Dios, que solo hay un medio en el cual el hombre se puede sentir seguro y con seguridad. Seguro y con seguridad. Y la palabra lo expresa de esta manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como lo dijo el Señor,
Maravillosamente separados de mí nada podéis hacer, le dijo el Señor al hombre. Se lo dijo ayer y se lo dice hoy. Separados de mí nada podéis hacer. Y eso es precisamente lo que le cuesta al hombre entender. Lo que le cuesta al hombre entender a la voz de nuestro Dios. En su naturaleza le cuesta al hombre entender. Como también muchas veces cuesta entenderlo dentro ya la voz de nuestro Dios, de la iglesia del Señor. Y por eso es que el hombre siempre se siente agobiado. Llegan los problemas y se siente agobiado. Llega el dolor y se siente entristecido. Llega la voz de nuestro Dios. Los acontecimientos de la vida llegan a la vida del hombre. Y el hombre se siente desfallecer a la voz del Dios Todopoderoso. Cuando en la palabra del Señor, en el capítulo que hemos leído, encontramos una plena seguridad. Una plena seguridad a la voz de nuestro Dios. Una libertad del temor. Una libertad a la voz de nuestro Dios. Una libertad a la derrota. Una libertad a la voz de nuestro Dios. A todo aquello que puede la voz de nuestro Dios separarnos. Y por eso es que la palabra que hemos leído nos habla de una estabilidad, de una certeza de salvación, y nos habla que nada nos puede separar, de que de principio a fin nos comienza diciendo ahora pues ninguna condenación hay. Nos habla de una seguridad, más adelante nos lleva y nos dice cómo vivir esta vida ahora en Cristo Jesús, y más adelante, mucho más adelante nos dice cómo nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nos relata todo a la voz de nuestro Dios, los 39 versos de los que relata todo el capítulo, nos hablan de una seguridad a la voz de nuestro Dios, de una libertad de juicio, de una libertad de juicio a la voz de nuestro Dios, de una libertad de derrota a la voz del Dios Todopoderoso, porque en Cristo todo lo podemos, de una libertad de temores, de que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nos habla de esas libertades que solamente se pueden recibir en Cristo Jesús. Pero eso es precisamente lo que cuesta entender. Y como le dije hace un momento, es por eso que el hombre exclamó y dijo que él por la ley se había dado cuenta que codiciar era pecado. Pero ahora el mundo vive dividido. Dividido religiosamente, dividido socialmente, dividido en todas las áreas, política, social. La voz de nuestro Dios, vive el hombre dividido, vive el mundo dividido. Por todas partes, por donde usted vea, va a haber un mundo dividido. Dividido en las religiones, dividido en las creencias, dividido en las posturas, dividido en los pensares, dividido en todo en los sentires, dividido en todo. Así vive el hombre. Vive el mundo en esa división. No solamente las naciones viven divididas, sino el mundo entero está dividido, vive dividido. Pero expresamos a la voz de nuestro Dios podemos ver lo que Dios dijo. Podemos ver lo que Dios dijo allá en el Génesis. Poquito tiempo después de que Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, lo creó perfecto, lo puso en un lugar perfecto, lo puso en un jardín perfecto. Un poquito tiempo después de que el hombre creó al hombre, y el hombre falló, y el hombre cayó a la voz de nuestro Dios, y ahí su mente quedó oscurecida, su sentir quedó entenebrecido, todo quedó a oscuras en el hombre. Todo quedó a oscuras en el hombre. Y por eso es que se pregunta, o nos preguntamos, como les decía hace 8 días, el porqué de las cosas, o el por qué suceden, o el por qué pasan. Pero la respuesta la encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios. La respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Dios diciendo la voz de nuestro Dios, que toda alabanza a nuestro Dios,
todo el pensar, todo el sentir del corazón del hombre era solamente de continuo al mal. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado, alabanza de nuestro Dios. Eso no ha cambiado, alabanza del Dios Todopoderoso. Y por eso es que alabamos al Dios de gloria, que ahora tenemos una revelación maravillosa. Y como le dije, el capítulo 8 de la carta a los Romanos es enriquecedor para el corazón del hombre. Es enriquecedor para el corazón del hombre, para la vida del hombre. Cuando el hombre, aquel que ha entendido que solamente en Cristo se recibe esta libertad, que solamente en Cristo se recibe este perdón, que solamente en Cristo se recibe, alabanza de nuestro Dios, esta justicia, que solamente en Cristo se recibe, alabanza de nuestro Dios, este perdón maravilloso, esta gracia irresistible que solamente en Cristo Jesús se recibe, el hombre va a estar completo, va a estar contento, va a estar feliz, va a estar en paz, alabanza de nuestro Dios, porque el verso 1 del capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, alabanza de nuestro Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan queriendo hacer su voluntad, queriendo hacer su pensar, queriendo hacer su sentir, sino queriendo y buscando hacer la voluntad de Dios. Sino buscando y queriendo hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que alabamos a nuestro Dios. Y es por eso que fue Dios el que vino. Fue Dios mismo el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue Dios mismo el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el hombre estaba en esa situación de vida. Y es por eso que cuando Dios se revela la vida del hombre, esa vida a la cual el Señor mismo se está revelando, esa vida está totalmente en decadencia, totalmente caída, totalmente afligida, totalmente destruida. Así encuentra Dios la vida del hombre. Así encuentra Dios la vida del hombre. En todas sus áreas. En todas sus áreas, alabado sea nuestro Dios. La vida del hombre está separada de Dios. Y solo tiene esa restauración hasta que, alabado sea nuestro Dios, rinde su vida y recibe el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre en la cruz del Calvario, que Cristo Jesús hizo. Por eso es un sacrificio único, por eso es un sacrificio perfecto, por eso es un sacrificio, alabado sea nuestro Dios, real y verdadero, que trae la plena restauración a la vida del hombre. Y dice el verso 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, alabado sea nuestro Dios. Porque lo que era imposible, dice, para la ley no lo pudo hacer. Y no porque la ley fuera mala, porque la ley es justa y santa, sino porque el mal estaba en el hombre mismo. Y por eso es que el apóstol expresa y dice: oh, pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo podrá hacer? Porque me he venido y me he dado cuenta que lo que debo hacer no lo hago, que lo que quiero hacer no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer, esto hago, lo que no debo hacer, esto hago. Me he dado cuenta de eso y me he dado cuenta que el mal verdaderamente está en mí y no en la ley. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Eso es lo que está diciendo la base de nuestro Dios. Porque me doy cuenta, dice, que codiciar es malo. Y quizás algunas veces él lo había practicado. Me he dado cuenta de que codiciar es malo, es pecado. Y no es así precisamente como vive el hombre. No es así precisamente como vive el hombre.
Pero el hombre piensa que codiciar es menos pecado que adulterar. Pero el hombre piensa que codiciar es menos pecado, alabado sea nuestro Dios, que el adulterio. Y por eso es que el hombre enumera y se quiere autojustificar. Quiere autojustificar sus acciones. Pero al venir a la luz de la palabra del Señor, es cuando el hombre se da cuenta que no hay nada en lo que se pueda justificar. No hay nada en lo que se pueda justificar, alabado sea nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor, verso 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, alabado sea nuestro Dios. Porque los que son, dice, de la carne, piensan en la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, alabado sea nuestro Dios. Y ahí entra aquella expresión de nuestro Señor Jesucristo: separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí siempre vas a andar pensando en el mal. Separados de mí siempre tus pensamientos van a ser de continuo al mal. Separados de mí siempre vas a querer estar justificándote. Separados de mí siempre vas a querer ser un autojustificador para sí mismo. Separados de mí nada podéis hacer. Eso es precisamente lo que Cristo Jesús dijo. Y eso es lo que ahora vemos, alabado sea nuestro Dios. Y por eso es que le dije que hay 3 palabras poderosas que podemos resaltar del capítulo 6 de Génesis, en el versículo 5. Y son estas palabras: toda intención del corazón de los hombres es siempre de continuo al mal. Toda intención. Siempre la intención del corazón del hombre es inclinada al mal. Dice todo. Luego está la palabra mal. Hacer siempre el mal, alabado sea nuestro Dios. Son 3 palabras que aparecen en el verso, las cuales deberíamos siempre de resaltar. Y ahora el capítulo 8 nos está hablando de lo enriquecedor que es el estar en Cristo Jesús, el vivir en Cristo Jesús, el de que Él nos libra de juicio, nos liberta de juicio, nos liberta, alabado sea nuestro Dios, de cualquier derrota, nos liberta de cualquier temor y nos hace, alabado sea nuestro Dios, y nos circula en un círculo de que estamos seguros, de que hay una seguridad en Cristo Jesús y que nada nos puede separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Engloba, alabado sea nuestro Dios. Engloba, alabado sea el Dios Todopoderoso. Esa seguridad de estar y permanecer en Cristo Jesús. Esa seguridad de vivir la vida plena en el Espíritu Santo, alabado sea nuestro Dios. Y por eso el apóstol dice: gracias. Gracias a Dios por Jesucristo, que fue el único que pudo venir y restaurar la vida del hombre, salvar la vida del hombre, sanar la vida del hombre, libertar la vida del hombre. Fue el único que lo pudo hacer. Cristo Jesús. Cristo Jesús, alabado sea nuestro Dios. Por eso dice: no hay condenación. Del capítulo 1, el capítulo 8, del verso 1 en adelante, habla, alabado sea nuestro Dios, engloba: no hay condenación. Por eso comienza con la poderosa declaración de que para los que están en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación. Y esto se debe a la ley del Espíritu de vida en Cristo, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea nuestro Dios. Fue lo que Cristo Jesús. Y por eso comienza verso 8, el capítulo 1, el verso 4 engloba el por qué o por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Luego dices: vivir según el Espíritu, alabado sea nuestro Dios. Se contrasta la vida según la carne
centrada en el ego, con la vida guiada por el Espíritu de Dios. Y vivir por el Espíritu trae vida y paz, mientras que vivir por la carne lleva a muerte. Alabado sea nuestro Dios. Vivir por el Espíritu trae vida y trae paz, que es lo que tanto necesitan las vidas de los hombres. Vivir una vida plena, vivir una vida en paz, vivir una vida en tranquilidad. Es tanto lo que necesitan. Eso es lo que necesita el mundo. Pero como el mundo tiene su confianza en lo perecedero, en lo vano, y en lo que no tiene ninguna validez. Pero ahora Dios le está diciendo a su pueblo que en Él está seguro, que en Él tiene seguridad y que en Él nada le puede separar de ese amor, su amor. Y por eso es que termina ya al final del capítulo con aquella declaración gloriosa de que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Tribulación, angustia, dolor, enfermedad, muchas más cosas. Y nada, dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Y allí es donde el Señor quiere que vivas. Allí es donde el Señor quiere que estés. Allí es donde el Señor quiere que permanezcas. Quiere el Señor que sepas que te ha dado libertad. Libertad de juicio. Te ha dado una libertad de temor. Te ha dado una libertad de derrota. Que en Cristo Jesús eres más que vencedor. Pero solamente en Él. Solamente en Él es que el hombre puede sentirse más que vencedor. No importando la situación, no importando la circunstancia, no importando lo que acontezca, no importando lo que venga, no importando lo que pase, no importando lo que viva, no importando dónde camine, no importando dónde esté, no importando dónde vaya, no importando cómo se sienta, no importando a nuestro Dios. Todo como se sienta Él en su vida, en Cristo Jesús, Él va a saber siempre que es más que vencedor. Lo que nos cuesta entender. Lo que nos cuesta entender. Mucho nos cuesta entender. Y pareciéramos, alabado sea nuestro Dios, termómetros en la vida. Que reaccionamos según esté el tiempo. Así reacciona el termómetro. Si está frío, reacciona que está frío. Si está caliente, reacciona que está caliente. Pues así reacciona el ser humano cuando vive separado de Cristo Jesús, separado de Dios. Las circunstancias llegan y apagan su sentir de vida. Porque solo hay uno, que es la vida, el que le puede dar al hombre sentido de propósito en todo su ser. Alabado sea nuestro Dios. Y ahí es donde el Señor quiere que vivamos, que estemos y caminemos. Pongámoslo de pie, démosle gracias al Señor y digámosle: Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús.